Bueno, ahí la idea que vamos a hacer hoy más o menos va a ser repasar lo principal que vimos en el módulo 4 del día, de la última clase, y también ver como un modelo que nosotros vamos a poder seguir para ir estudiando batería por batería, para que se le haga un poco más fácil. Y yo les voy a dar extractos para que tengan también idea de la parte teórica. La idea va a ser, yo les voy a dar módulo 4 y extractos, y seguramente la clase que viene el sábado o el domingo va a dar Alejo. Alejo capaz que va a dar módulo 5 y estáfilo, o no sé, en dónde quedemos el viernes que viene. Así que ahí lo vamos a ir viendo. Esperen que acepto a alguien más acá. Permitir. Bien, ahí está. Bueno, lo primero que vamos a ver en bacteriología, que nos tiene que quedar bien claro, es la definición de bacterias. Siempre lo que hablamos en la clase pasada, determinarlo como organismos procariotas, que es la parte de la base genética, la multiplicación por fisión binaria. Esas son dos características que por ahí las suelen preguntar siempre. Más que nada, como bien de la generalidad, saber qué es una bacteria, siempre es un microorganismo procariota que se multiplica por fisión binaria. Eso va a ser muy importante también cuando los empezamos a comparar con hongos o cuando empecemos a comparar con virus, porque tienen una multiplicación diferente, una presentación diferente y demás. Así que siempre como concepto principal de cualquier microorganismo que vemos, tratemos de saber el concepto más básico, que sería este, que sería microorganismo procariotas, multiplicación por fisión binaria, y con eso estamos. Después sí, vamos a ir viendo más cosas, principalmente la estructura. Que la estructura, bueno, ahora vamos a pasar un poco rápido porque la vimos en la clase, pero también lo más importante es verla de forma ordenada. Como digamos, la cápsula, pared, membrana celular, flagelos, pilis, que esas las diferencias ya más o menos las habíamos visto. Y lo importante que nosotros no vimos en la clase, y que ahora lo vamos a repasar un poco más, es el tema del metabolismo de cada una de las bacterias, los factores de virulencia, cómo es la patogenicidad y cuáles son los mecanismos de resistencia. Eso sí nos vamos a detener un poco. Y también tener en cuenta lo que es la parte de la morfología. Como vemos acá, que en la parte derecha vemos neumococo, estreptococo y estáfilo. Nosotros hoy vamos a ver lo que es neumococo, estreptococos y estáfilos, verían la clase que viene. Esto es como un esquema de lo que serían la composición de cada una de las bacterias. Acá lo más importante que tenemos que saber es la función principal de cada una. Principalmente la cápsula, algunos van a tener cápsula, otros no van a tener cápsula. Es muy inmunógena, es antígena, también sirve como antígeno y es muy importante para la inhibición de la fagocitosis. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo funciona esa inhibición de la fagocitosis en estreptos, entonces cómo hacen el desarrollo de la patología. Lo que es la pared, que la pared nos va a servir principalmente para las tinciones, que ahora vamos a ver, gran positivos, gran negativos, igualmente las especiales, las que no tienen pared y las que no se tiñen. Después tenemos lo que son los mesosomas, que estos mesosomas no los vimos en la clase, y por ahí en algún choice puede entrar un mesosoma. El mesosoma es como un repliegue de la membrana que lo que hace es que le da mayor volumen para que pueda hacer intercambio con cualquier cosa del metabolismo. Entonces, cada repliegue de la membrana le da mayor posibilidad de hacer intercambios metabólicos y tiene un metabolismo mucho más rápido que nosotros. Entonces, y eso le da mayor posibilidad de función binaria. ¿O para qué? ¿Permite alguien más? Ahí está. Entonces, como característica general que nos quede de mesosoma va a ser un repliegue que lo que hace es aumentar el volumen de esa membrana para que haya muchísimas más reacciones metabólicas. Esa reacción metabólica les ayuda al principal motivo que tiene una bacteria, que es crecer y multiplicarse. Después, bueno, los flagelos, los de motilidad, que ya lo habíamos visto, los pilis, que son los pilis sexuales. Flagelos ahora, por ejemplo, vamos a ver cómo funcionan, para qué funcionan, cuál es su importancia. Pero bueno, esto más o menos lo habíamos visto, era como un repasito. Esto van a ser lo de las paredes, que vimos también, gran positivos, gran negativos. La mayor importancia de esto y la gran diferencia que tenemos que ver nosotros es la dimensión de lo que es el péptido glicano, que ven que es mucho más grande en un gran positivo que en un gran negativo.
Los ácidos teicoicos y los ácidos lipolíticos, estos son importantes, más que nada parte antigénica y cómo van a funcionar en factores de virulencia en algunos. Después, la estructura general del gran negativo. Lo que no hablamos un poco en la clase fue el espacio periplasmático. Este espacio también es importante porque le ayuda a muchos mecanismos de resistencia de las bacterias. Acá por ahí se pueden poner la producción de algún tipo de enzimas que inactivan antibióticos, las bombas de fusión también, que lo que hacen es como que entra el antibiótico, le agarra la bomba y la tira para arriba. Pero bueno, este era muy repaso porque esto ya lo habíamos visto, así que más que nada lo pasamos rápido. Esto por ahí no lo habíamos visto, que esta es la estructura de lo que nosotros marcábamos de las bacterias, principalmente de micobacterias. ¿Tienen que hacer alguien más? En micobacterias lo que tenemos que tener importancia y como anotarlo bien es esto, son los ácidos micólicos o micolíticos, nunca sé dónde va el acento, pero estos ácidos micólicos son como la estructura principal de la pared de lo que son micobacterias. Y son re importantes porque encima son blanco de los fármacos. La síntesis de estos ácidos micólicos se da en fases. Según hay distintos libros, pero suelen ser entre 4 y 6 fases. Y, por ejemplo, toda la amplitud de serie de fármacos que se usan para la tuberculosis principalmente, por ejemplo, la isoniazida, lo que hace es actuar a nivel de esos pasos. Entonces uno va a nivel la síntesis, otro nivel ensamblaje, otro nivel traspaso. Entonces, eso es lo más importante. Y que es para principalmente lo que nosotros estudiamos las paredes, que es para ver cómo las vamos a poder atacar. Entonces, esto que lo único que nos quede va a ser que la estructura de la micobacteria va a ser esto que es el ácido micólico. Y esto, lo que decía recién, es como que nos va a ayudar cada uno a conocer las paredes de una bacteria, principalmente para saber cómo atacarlas. Que hay una serie de fármacos, bueno, que por ejemplo acá van a ver todos los que atacan la pared. Hay muchos, por ejemplo, en bacterias gram positivas, como tenemos una pared que es ancha, si se rompe, la bacteria ya queda totalmente destruida, más que nada por mecanismos de ósmosis y demás. Entonces, la importancia de conocer las paredes van a ser, por un lado, por su tinción, que nos van a ayudar a nosotros para distinguir las gram positivas, gram negativas, de las que no se tiñen y demás, y por otro lado, cómo tenerlas como blanco farmacológico. Esto que también nos faltó hablar un poco en las clases, eran los mecanismos de resistencia, que cada una de las bacterias, nosotros tenemos que pensar a las bacterias siempre como un organismo que, por ejemplo, a diferencia de lo que son virus y de otros parásitos, es que tienen la capacidad tanto de atacar como de defenderse. En ese sentido, lo que es bacterias son muy inteligentes y pueden hacer muchas cosas. Para atacar vamos a tener factores de virulencia, que son lo que vamos a ver, y para defenderse tenemos tanto partes estructurales de una bacteria en sí, como estas cosas. Que las que más nos importan a nosotros son la inactivación enzimática y las bombas de flujo. La inactivación enzimática es cada uno de los fármacos tiene un objeto químico o un enlace químico que va a actuar en diferentes puntos de la bacteria. Lo que hace la bacteria es sintetizar una enzima que ese compuesto químico lo revienta, lo parte a la mitad y ya queda sin efecto. Entonces, esos van a ser los mecanismos que van a tener de resistencia. Y de acá es de donde sale lo que hablamos el otro día, que eran las bacterias multiresistentes y demás, que ya no importa el compuesto químico o fármaco que nosotros les pongamos, es capaz de inactivarla. La bomba de flujo es lo mismo, lo que hacen los antibióticos es directamente detectar la composición química y los expulsan hacia afuera. Después, esto es importante también, que es la modificación del target, que es del objetivo, que por ejemplo hay distintos fármacos que lo que hacen es ir directamente a una macromolécula de lo que es su pared. Entonces la bacteria, está bien, la primera va, lo mata, la segunda va y lo mata. Una vez que la bacteria puede hacer su cambio genético, cambia esa macromolécula y cuando nosotros damos ese antibiótico no es capaz de reconocerla y no hace su efecto. Esos van a ser distintos tipos de mecanismos que van a tener las bacterias. Esos mecanismos igual no los vamos a ver en profundidad, pues tampoco son preguntados, pero por ahí es importante para tener esta relación de cómo ataca y cómo se defiende una bacteria. Ahora, esto es lo que nos faltaba ver el otro día. Entonces una bacteria va a tener dos grandes porciones, además de lo que es su estructura, tenemos un metabolismo y lo que es un ataque. Metabolismo, sí, los que vamos a tener que sabernos sí o sí, principalmente son cuáles son aerobios estrictos, que es decir, que necesitan oxígeno sí o sí, y cuáles son anaerobios estrictos, que son los que
no necesitan lo que es, necesitan más porción de dióxido de carbono. Aerobios y anaerobios facultativos también, pero eso va a depender mucho en qué zona se encuentren. Por ejemplo, hay bacterias que, no sé, que se encuentran en tejidos necróticos y demás que son capaces de exacerbarse un poco más porque son aerobios o anaerobios facultativos, que quiere decir que necesitan una poquita cantidad para poder crecer, y microalófilas, que microalófilas casi no las vemos. Así que lo que nos tiene que dar sí o sí son los conceptos de aerobios y anaerobios obligados. Eso sí está bueno y aparte lo vamos a ver cuando clasifiquemos cada una de las familias. Temperaturas, las temperaturas no son tan importantes, las temperaturas es más para lo que es laboratorio. En los laboratorios sí, porque se clasifican. Por ejemplo, las mesófilas de 37 grados son importantes para el cultivo. Significa que a veces nosotros esa bacteria la tenemos que cultivar a 37 grados para que se pueda dar un crecimiento y nosotros la podemos observar. Termófilas entre 45 y 60 grados y psicófilas en 5 y 30 grados. Eso nosotros no lo usamos. En lo que es la práctica clínica tampoco se usa, es más una característica del laboratorio. Pero por ahí en algunos choice he visto que sí entra. Más que nada la definición. Y en la aplicación en laboratorio sí, pero nosotros ahí como que no nos metemos tanto. Después en ataque vamos a hablar de lo que son factores de virulencia, que eso fue algo que nosotros no vimos en la clase pasada. Con factores de virulencia vamos a determinar como cualquier compuesto, componente o estructura de la bacteria que le van a ayudar a ejercer daño, a defenderse y a pelear. Esos son factores de ataque. Eso lo que nos van a dar es la patogenicidad de esa bacteria, que la patogenicidad de la bacteria la vamos a determinar como el potencial de esa bacteria para poder desarrollar un daño. Entonces, esos factores de virulencia tienen o condicionan a la patogenicidad de esa bacteria. Y eso, la relación entre esa bacteria y una persona, nos va a dar lo que es la gravedad de la enfermedad infecciosa. Y por ejemplo, acá yo les traje un ejemplo que está bueno para verlo, como para que cerremos también esas definiciones, que es de la Escherichia coli enterohemorrágica, que como saben tenía que vimos la vez pasada, la toxina Giga. La toxina Giga la van a poder encontrar como STX2 o STX1, la más común es la STX2. Y lo que hace la STX2 es que interacciona con todos los elementos de la sangre. Entonces, principalmente con lo que es plaquetas, las plaquetas las inactiva y además lo que hace es activar todos los demás factores de coagulación. Entonces, por un lado hace patogenia trombolítica, desarrolla trombos, y después hace también trastornos hemorrágicos, porque se le llama como una hemorragia de consumo. Tipo, elimina todos los factores de coagulación porque los activa, eso hace un trombo, y ante daño no hay factores de coagulación y no hay plaquetas para que limpien ese daño y se hace un trastorno hemorrágico. Por eso también la importancia de lo que es síndrome urémico hemolítico. Y también tiene afinidad por lo que son las arterias, por los glomérulos y las arterias aferentes, y hace fallo renal agudo. Entonces, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, nosotros tenemos una Escherichia coli con un factor de virulencia muy importante que sería la toxina Giga, y esa toxina Giga a nosotros nos determina que es una bacteria potente, que puede hacer un gran daño. Entonces la patogenicidad de esa bacteria, la capacidad de desarrollar enfermedades es muy grande. Ahora, dependiendo con qué persona se encuentre, la gravedad de la enfermedad va a ser diferente. Y esa interacción entre esa bacteria, que es muy patógena o no es patógena, y puede desarrollar una enfermedad, es la que nosotros describimos con los modelos de infección. Que eso lo vamos a ver ahora. En modelos de infección, por ahí estas son más que nada teóricas. Los modelos de infección o la fisiopatología en sí de las bacterias suelen ser mixtas, la gran mayoría, porque dependen mucho también de dónde estén, de qué capacidad haya en ese individuo, si es inmunocompetente, si es inmunocomprometido, si es una infección polimicrobiana. Pero sí sepamos sí o sí las definiciones, porque las definiciones también pueden entrar. Más que nada en el choice suelen poner, por ejemplo, qué es una infección predominantemente tóxica y un ejemplo, una predominantemente invasiva y un ejemplo. En predominantemente tóxicas, vamos a diferenciar bien, que lo hablamos un poco lo que es la clase pasada, de intoxicación y toxoinfección. La intoxicación va a ser cuando el organismo sufra el daño por una toxina que fue sintetizada en otra parte y nosotros lo que hacemos es tener contacto directamente con esa toxina. Eso es lo que nosotros llamamos intoxicación.
En cambio, en toxoinfección, nosotros vamos a tener una bacteria que se está multiplicando, que libera sus factores de virulencia dentro de lo que es nosotros, y eso nos desarrolla la enfermedad. Esa es la toxoinfección. Entonces, sostengámoslo en cuenta. Más que nada porque también la cátedra toma como infección cuando ese microorganismo. Para que nos quede bien claro, intoxicación, cuando nosotros ingerimos una toxina, un factor de virulencia que nos va a desarrollar la enfermedad. Toxoinfección, cuando nosotros vamos a ingerir cierta bacteria o tener contacto con una bacteria que va a ser capaz de multiplicarse y que va a ser capaz de desarrollar la infección. Acá, por ejemplo, les traje uno de los ejemplos que da la cátedra, que es la del botulismo. El botulismo, por ejemplo, lo que hace el botulismo es tener esporas. Las esporas, que nosotros veíamos como factor de resistencia, se van a encontrar en distintos lugares, y cuando están en ausencia de oxígeno es cuando germinan y secretan las toxinas. Esas toxinas son las que a nosotros nos van a dar la enfermedad en sí. La toxina que a nosotros más nos hace daño, que es creo que alrededor del 60%, es la toxina A y la toxina E. La toxina B casi no se ve y la F tampoco. Y bueno, la toxina C, D y E es de animales. Lo que hace la toxina nosotros, para que revisemos un poco nomás lo que es cómo actúa, es que inhibe estas, vieron que están acá abajito, son como enganches que agarran a la endocitosis para hacer la exocitosis de neurotransmisores, principalmente de acetilcolina. Entonces, cuando viene lo que es esa vesícula para hacer la exocitosis, se tiene que enganchar a la membrana y la tira hacia afuera. Lo que hace la toxina es desarmar ese enganche y además ocupa vesículas que ya eran sintetizadas antes y quedan vacías. Y termina directamente con una exocitosis de acetilcolina que es 0. Y esto te hace una parálisis flácida, que es principalmente como se presentan muchos pacientes. Suele haber más que nada, es más prevalente lo que es el botulismo en nenes, pero en adultos puede haber. Por ejemplo, el año pasado yo vi uno de un botulismo, que era de una adulta, que fue por el consumo de conservas, y ahí también entra por qué microbiología es importante a nivel como etiología de la enfermedad. Porque ella tuvo un diagnóstico re tardío porque pensaban que era miastenia, porque pensaban que era una neurodegenerativa, y al final era un botulismo. Y se ve en los pacientes como lo que es la parálisis flácida, se le dice que es centrípeta, entonces empieza como desde la periferia hacia la parte central. Y ven como en un momento una pierna no funciona, después no funciona un brazo, después empiezan a hablar mal, después empiezan a ver menos, y así como que vayan. Y después termina la muerte con una parálisis respiratoria. Esa es la muerte de la mayoría. Después tenemos lo que es toxoinfección, entonces que toxoinfección necesitamos esa bacteria, colonice un lugar, se multiplique, y por las toxinas o por los factores de virulencia que tenga, desarrolle la enfermedad. Y ahí lo importante es la de la toxina de la pertussis. Lo que es pertussis, que lo hablamos también un poquito ahí en la clase, lo que ven estas fimbrias, que las fimbrias de tipo 2 y tipo 3, y estas fimbrias que son las más pequeñas, lo que hacen es adherirse al epitelio respiratorio. Y una vez que se adhieren al epitelio respiratorio, se empiezan a multiplicar, esa es la toxoinfección, y liberan esta exotoxina, que es la toxina pertussis, que lo que hace es interactúa con el epitelio respiratorio y hace un cambio conformacional de las membranas. Y eso hace que empiecen a excretar mucho agua, iones y lo que sea, y por eso nosotros nos da lo que es la tos, que se llama lo que es la tos convulsa, que se van a encontrar como tos convulsa y hay otra forma más que le dicen, pero es esta tos que no es tos ferrina, la otra tos ferrina, que es una tos que no para. Es por esa despolarización de esas membranas que desarrollan que se expulsen iones, se expulse agua, y el cuerpo efectivamente lo que hace es tratar de eliminar el agua y empieza a toser. Y después tenemos por acá, al medio, si la ven, una toxina que es una endotoxina. Las endotoxinas van a actuar cuando los microorganismos se destruyen. Entonces, una cosa muy importante de pertussis es que, como se empieza a multiplicar muy rápido, van a haber exotoxinas, que es la toxina pertussis, que genera lo que es la tos convulsa, y mientras se multiplican, otras van a ir muriendo. Y esas que mueren generan lo que es la endotoxina. Que la endotoxina también es tóxica, no es tan tóxica como la exotoxina, pero tiene más que nada función como pirógeno, que es lo que nos da a nosotros la fiebre, todo el tema de características de una infección. Después tenemos predominantemente invasivas y mixtas.
Las predominantemente invasivas, teóricamente, o sea, como se dice teóricamente, son aquellas que son incapaces de secretar una toxina. Entonces, lo que hacen cuando son incapaces de secretar una toxina es daño local que se va a ir extendiendo, como sucede, por ejemplo, con el Staphylococcus, que eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces, pero es como, esta es muy, muy teórica, porque la gran mayoría de las bacterias no funciona solamente con, o que no tiene exotoxinas y va a formar solamente por invasión. La gran mayoría suele desarrollar. Por ejemplo, en Streptopiógenes tiene una exotoxina, van a ver un serotipo que tiene mucho menos y un serotipo que tiene mucho más. Entonces, depende qué serotipo sea, va a ser una predominantemente tóxica o una predominantemente invasiva. Y las mixtas son aquellas que utilizan los dos mecanismos. Si les tienen que dar algún ejemplo de predominantemente invasiva, vamos a hablar de Staphylococcus, principalmente por sus factores de virulencia, pero es así en predominantemente invasivas y mixtas, van a ser muy teóricos, porque depende mucho también en qué lugar se den y demás. Por esto, estas tres modelos de infección son muy teóricas, pero bueno, por las dudas sí las suelen tomar, así que con que tengamos cuál es la definición de cada una y algún ejemplo, con eso ya estamos. Como mucho veremos en cada una de las bacterias si predomina, pero eso es para que nos quede a nosotros, más que una funcionalidad clínica médica. Después, una vez que vemos eso, vamos a tener en cuenta cómo empezar a estudiar estas bacterias. Lo que yo siempre los recomiendo es seguir cierta estructura. Hay dos grandes ejes de estructura, que es una por tinción y la otra por sistemas, tipo cuáles son las que atacan gastrointestinal, respiratorio, piel y demás. Para mí la más fácil y es como la mucho mejor para ordenarse y para irlas estudiando es por tinción. ¿Cuáles son gran positivas, cuáles son gran negativas? Y tinciones especiales que son, por ejemplo, no sé, el micobacterio, que es la tinción de Ziel-Nielsen, o las de ácido alcohol resistente, o aquellas que no se tiñen. Eso para mí es lo más fácil, más que nada para ordenarse. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, acá, estas son todas las bacterias que vamos a tener que saber durante este cuatrimestre. Estas son las más importantes. Si esto le quieren, bueno, igual yo después les paso el Power, pero si le quieren sacar una foto, estas son las más importantes, las que vamos a tener que saber sí o sí. Entonces, lo bueno que nos da a nosotros diferenciarlas en bacterias gram positivas y gram negativas es que nos van a permitir ordenarnos. Entonces, yo lo que les recomiendo más es empezar por un grupo. Porque, por ejemplo, el año pasado, por ahí había unos chicos que empezaban, por ejemplo, estudiaban bacterias gram positivas, estudiaban estáfilo y después saltaban a una bacila gram negativa, a Klebsiella. Entonces, si vos estudiaste primera así, es como que en un momento se te terminan confundiendo todas. Entonces, yo lo que más recomiendo es empezar bacterias gram positivas y decir, bueno, hoy voy a estudiar cocos gram positivos y estudio todo estrepto. Otro día sigo con cocos y estudio todo estáfilo, después sigo en bacilos y así, ir como escalón por escalón. Porque a veces es como que aparte empiezan a largar tantos factores de virulencia que te empiezan a confundir. Entonces yo lo que más recomiendo es eso, ir morfología por morfología, tinción por tinción. No ir salteando, por ejemplo, no sé, un día estudian estreptos y el otro día salen a gran negativas. Eso es lo que yo recomiendo. Y esta división y estas son las que vamos a ver durante el año. Hoy veríamos los estreptos, bien que acá también tienen lo que es las catalasas, que son subdivisiones. Catalasa positiva, coagulasa negativa. También les ayuda, porque ustedes cuando tengan una descripción general van a saber pilotear cualquiera. Porque teniendo la descripción general, puedes manejarte con grandes grupos. Por ejemplo, si vos sabés la descripción general de estreptos, cualquier cosa que te pregunten de alfa, beta o gamma hemolítico, vamos a poder dar por lo menos una generalidad. Eso es lo que más le importa a las profes también. Bien, después de que nosotros decidamos cuál es la que vamos a ver o cuál es la que nos interesa, vamos a ordenar los datos. Género y especie lo tenemos que tener siempre. Género y especie creo que es lo más importante. No se vayan a lo que es la familia y al subgénero y a todo eso, porque eso no, por lo menos a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa sí o sí es género y especie. Eso lo tenemos que tener sí o sí. Después seguimos por la morfología, las tinciones,
si son coco, bacilo, gran positivo, gran negativo, ácido resistente o sin ninguna tensión o tensiones características. Después a las características, acá lo que yo hago es como una pequeña introducción. Tipo son móviles, aerobias, anaerobias, si forman esporas, si tienen algún mecanismo de resistencia. Y lo de la temperatura que veíamos como un dato que no nos sirve mucho, pero si nos acordamos alguna nos puede salvar. Y después, si dentro de ese género tenemos una clasificación de especies predeterminada. Por ejemplo, en estreto tenemos la clasificación de alfa, beta y gamma. En Salmonella tiene una clasificación TIFI para TIFI. Hay algunos que tienen una clasificación especial que sí hay que saberlo. Y en la especie, cuando estemos directamente en la especie, lo importante es esto, una breve descripción, algo muy cortito que ya nos ubique. Ahora les voy a mostrar una cómo sería. Después, ¿qué características tiene? Factores de virulencia y demás. Tipo de infección, respiratoria, neurourinario. La fisiopatología de algunas, no de todas, pero de las más importantes, por lo menos de las gran positivas, está bueno tener la fisiopatología y también nos va a dar a nosotros cuál es el modelo de infección. Clínica, diagnóstico, prevención y profilaxis. Esto es importante, principalmente la prevención y la profilaxis es la más importante. Prevención en general pueden usar para la gran mayoría de lo que eran los elementos de protección personal, lavado de manos, y después les gusta mucho a los profes que le digan educación para la salud. Eso si lo quieren también ver. De educación para la salud entra todo lo que es lavado de manos, eliminación de excretas, todo lo que es prevención desde ese lado a los profes les re gusta. Y profilaxis, principalmente las que tengan o no vacuna. Eso es lo que más nos va a importar. Entonces, bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿O arrancamos con el trato? Voy a fijar si acepté a alguien acá. ¿Cómo? No escuché. ¿Vieron algo? Bueno, arrancamos entonces con estratos. Bueno, en estratos lo que tenemos que tener en cuenta, como si seguimos el diagrama anterior, un discursito chiquito que ya nos dé las características esenciales. Entonces, grupo de bacterias, coco gran positivos, si bien que tienen la formación de lo que son cocos gran positivos por la tensión violeta, y esta agrupación que se hace en cadena. Son inmóviles, no tienen ningún mecanismo de movilización, donde se quedan estáticas. Catalasa negativa, la catalasa es una prueba bioquímica que se les hace, que es la enzima la catalasa, y las que interactúan o no con ella se vienen catalasa negativa y positiva. Negativa strepto, catalasa positiva estáfilos. Anaerobios facultativos que crecen a 37 grados. Acá viene la clasificación. Hay dos tipos de clasificaciones que las van a ver en el libro. La clasificación según el agar sangre, que lo que se hace es poner los estreptos en es un plástico así que tiene sangre, que suele ser sangre de bovino, y se las cultiva ahí y ven qué le hace a la sangre. Puede ser beta, gamma o alfa, según si tenga una lisis completa, una lisis parcial o no le hace nada, y eso las clasifica. Y después salió otra clasificación que son los antígenos de Lanphier. Los antígenos de Lanphier fueron unos antígenos propiamente dicho que se pegaban a ciertas estructuras de los diferentes estreptos. Y eso las clasificó entre la A y la F. Lo que hicieron después fue unirlas. Por ejemplo, esta es la clasificación alfa, beta y gamma hemolíticos, y la clasificación de Lanphier a la derecha, y lo que hicieron fue unirlas. Entonces, nos quedan beta hemolíticos, que son los de la hemólisis completa, si lo ven ahí a la derecha, alfa hemolíticos y gamma hemolíticos. De los beta hemolíticos, lo que tenemos que saber sí o sí van a ser streptopiógenes y streptoagalactiae. Esos dos, sí o sí, nos van a tomar siempre. De los alfa hemólisis, sí o sí, el Pneumoniae. Y de gamma hemólisis, más que nada Enterococcus. Pero gamma hemólisis, bueno, hasta ahí nomás. Pero beta hemólisis, piógenes y agalactiae siempre entra casi todo. Y de alfa hemólisis, Pneumoniae siempre entra de cabeza. También porque acá tenemos una vacuna y más. Ahí la vamos a ver. Esta es la clasificación más fácil para entender. Y lo que nos hace es, por ejemplo, ahora vamos a un género, el streptopiógenes. Hacemos esa descripción cortita. Especie de género strepto, beta hemolítico del grupo A, gran positivo, agrupado en largas cadenas. Ese regloncito, esa característica, tratemos de hacer con
todas las bacterias que nosotros veamos. Por eso ya nosotros nos va asociando cada una de las especies con su característica principal y nos va a ir saliendo mucho más seguido. Mientras más lo repitamos, más nos va a salir. Entonces, cuando ya tengan bien estudiada la bacteria, les van a decir, no sé, Streptopiógenes, y ustedes ya se van a acordar enseguida. Beta hemolítico de grupo A, gran positivo. Y ya eso los ubica y se encamina mejor. Más que nada en los exámenes de bacteria. Si les dicen o les preguntan, bueno, hablame de Streptopiógenes, vos ya con saberte el primer versito de es un género de Streptobeta hemolítico grupo A, gran positivo, que se agrupa en grandes cadenas, ya empezás mucho mejor. Y después, bueno, vas viendo más detallitos, pero ya empezás mucho mejor. Después, seguir con qué tipo de infecciones hace. Por ejemplo, Streptopiógenes va a ser infecciones de partes blandas, sistémicas, principalmente sepsis, y respiratorias altas. Esto es importante, respiratorias altas, faringitis y las complicaciones. Complicaciones vamos a ver acá las supurativas y las no supurativas, que ahora las vamos a ver. Factores de virulencia. Los factores de virulencia del estrepto tiene un montón. Lo que más nos va a importar a nosotros de factores de virulencia va a ser la proteína M, que es la proteína de acá. Esta es una proteína que lo que hace es se ancla dentro de lo que es la membrana celular y extiende toda esta fibra, la va a extender por afuera de lo que es la cápsula. Esta es inmunógena, además es antígena, nos va a servir a nosotros como determinación de serotipo, y también tiene factores de adhesión. Sirve para un montón de cosas. Después vamos a tener todas las enzimas que ven acá a la izquierda, son todas las enzimas que libera, son un montón, son principalmente para hacer daño local. Y no es necesario que sepamos todas, las que sí o sí tenemos que saber las exotoxinas más importantes, que ahora las vamos a ver. Acá, este es el mecanismo principal que vende la proteína M. La proteína F no es importante, lo más importante es la proteína M. Va a tener ese factor de lo que es la adhesión al lugar y también la inhibición de la fagocitosis, que esto es muy importante. La inhibición de la fagocitosis, que lo vimos un poco en la clase pasada, es, por un lado acá, impedir lo que es la vía alterna, pero también la más importante que inhibe la fagocitosis mediada por macrófagos, que es la que rompe el endosoma y demás. Entonces, proteína M, importantísima a nivel de lo que es factor de virulencia de Streptopiógenes. Y después, exotoxinas. Las exotoxinas y las hemolicinas, también importantes, ya las tenemos que saber. Exotoxinas tenemos tres, la A, C y la B. La exotoxina que es A y C sirven como pirógenos exógenos. Esto quiere decir que actúan a nivel de las membranas celulares y activan la cascada de la fosfolipasa. Y terminan sintetizando prostaglandinas, estas van a tronco cerebral y demás, a los receptores hipotalámicos y aumentan la temperatura. Entonces las A y las C son aquellas que nos van a dar a nosotros los síntomas de una infección, que es principalmente la fiebre. La B, que actúa como superantígeno, la B es la más rara, se puede dar en la intoxicación por el shock tóxico, que el shock tóxico el B como superantígeno lo que hace es pegarse a los linfocitos CD4 y hace una activación inadecuada de esto y genera un shock tóxico, principalmente por liberación de interleucinas y demás, hace vasodilatación extrema y entra en shock tóxico y shock séptico. Después, esperen que alguien se quiere unir. Después, hemolicinas que sí o sí no tenemos que saber es la streptolicina O. Esa es la responsable de lo que hace principalmente en el agar sangre. Y después va a ser el responsable de la supuración de la forma de pus que se da en la faringitis, que son de tipo bacterianas. Que eso va a ser importante porque nosotros tenemos que diferenciar de las faringitis bacterianas de las faringitis virales, principalmente por el consumo de antibióticos. Si damos mal la prescripción de antibióticos, desarrollan lo que es la resistencia a antibióticos y va a ser mucho peor. Y la streptolicina S, que esta es una exotoxina, pero que no hace tanto daño, es principalmente daño local. La más importante que tenemos que tener en cuenta es la streptolicina O. Después, todos esos mecanismos que nosotros veamos como factores de virulencia van a tener una cierta fisiopatología o una cierta intervención en el organismo que nos va a dar distintos tipos de enfermedades. Las de infección directa que más tenemos o las que más vamos a ver van a ser la faringitis y la amigdalitis y la infección de tejidos blandos.
Eso va a ser principalmente de lo que más tenemos que hablar, porque son los ejemplos. Siempre les van a poner en algún parcial, por ejemplo, ¿qué tipo de infección puede dar un estreptococcus piógenes? Eso, una faringitis, lo más importante, una infección de piel y tejidos blancos. Después, enfermedades postinfecciosas, que son principalmente las secuelas, las secundarias a una faringitis, fiebre reumática y glomerulonefritis, y las mediadas por toxina. La fiebre escarlatina, que también es postfaringitis, el síndrome de shock tóxico, que era el que veíamos recién por la toxina B, y fascitis necrotizante, que es secundaria a una infección de piel y tejido de partes blandos. Entonces, yendo a esas enfermedades, la más importante que sí o sí nos tenemos que acordar de piógenes va a ser la faringitis. La faringitis, tenemos que tener en cuenta cómo es la transmisión, cómo va a ser, cómo van a actuar todos esos factores de virulencia y cómo se expresan en un paciente. Yo les hice como una pequeña resumencito que es la transmisión por vía aérea. Te da mucho nada, más que nada en niños, la transmisión por vía aérea es muy común. Contacto directo no es tan común, pero sí contacto indirecto también, que es, por ejemplo, cuando tenemos una infección nosotros por vía aérea infectamos un elemento y ese elemento lo toma el otro y se infecta en sí. Tenemos un mecanismo de toxoinfección, porque tenemos que esa bacteria lo que hace es multiplicarse a nivel de lo que es nasofaringe, se multiplica, libera la exotoxina y hace la infección, y puede llegar a ser mixta, que esto era lo que hablábamos recién, que es una división muy teórica. Mixta porque además de dar esa infección por las toxinas que provoca, por sus adhesinas, por la proteína M que impide la fagocitosis y por todas las otras enzimas que libera, también empieza a invadir, que cuando invade, lo que hace es que empieza a tomar otros órganos, por continuidad principalmente. Entonces puede dar otitis y demás. Esto es más que nada la fisiopatología. Esto igual le pueden sacar una foto y después lo van a ver bien. Cómo viene acá hasta lo que es la fiebre, lo que son los pirógenos exógenos, principalmente por las toxinas. Cómo hacen el exudado faríngeo, que es lo que nosotros vamos a tener que ver directamente en un paciente para ver que es una faringitis bacteriana. El edema faríngeo también, que es por toda la reacción inflamatoria. Más que nada en niños es importante el edema faríngeo porque se quedan sin aire. Adenomegalias, que también es importante por el propio sistema inmune. Y acá tenemos lo que es la triptolicina O, que vieron que es la más importante, la que tenemos que saber sí o sí, cómo va haciendo su parte tóxica y principalmente lisis de la célula. Eso es lo que más tenemos que tener en cuenta. Una cetolicina O va a terminar con la lisis celular directamente, es de acción directa. Y acá, por ejemplo, veríamos lo que es una faringitis bacteriana, que acá en la imagen a la izquierda, por ejemplo, tenemos una faringitis bacteriana que no está tan exacerbada, se ven algunos nódulos que pueden llegar a ser supurativos, se ve que está súper congestionada, irrigada y demás, aparte está generan dolor, y la de la derecha, que bueno, tienen como 3 litros de pus de cada lado, y eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta ante una faringitis bacteriana. Después de una faringitis, que esto también lo hablamos un poco en el práctico con Alejo, vamos a tener dos vías que puede seguir esa faringitis. Una, que es cuando la más de tipo aguda, que es cuando esa faringitis no se puede curar, son las supurativas, que es principalmente que esta invasión que va generando la bacteria va a ir llevándose por delante estructuras adyacentes. Entonces tenemos accesos a otitis, mastoiditis, septicemia, osteomelitis. La más común va a ser la otitis, por tener pacientes con una faringitis que de repente no pueden escuchar o tienen una hipoacusia del lado que está afectado. Después la mastoiditis también, en mastoiditis por ahí lo que se les hace es como por detrás de la oreja y por debajo, empiezan a tener un nódulo que está lleno de pus. Osteomelitis es muy raro y síndrome de shock tóxico también. Después, las no supurativas, que son las más importantes, que son las crónicas, son cuando después de la faringitis tenemos una resolución, que se suele decir como una resolución parcial, tenemos principalmente lo que es fiebre reumática, que es una inflamatoria, principalmente es autoinmunidad por reacción cruzada de anticuerpos, y va a tener distintos sitios de adhesión. Principalmente, lo más importante es el glomérulo, glomerulonefritis postestreptocócica,
las artritis, carditis y también lo que es nódulos subcutáneos, que van a ver cómo se les hacen pequeños nodulitos, que es por la formación de inmunocomplejos. Esas dos complicaciones también por ahí suelen tomarlas y están buenos saberlas. Después, otra complicación que es posfaringitis, la fiebre escarlatina. La fiebre escarlatina, ven que acá dice lisogenizada. La lisogenizada es cuando el estreptopiógenes cambia su dotación genética y se abarca más a liberar exotoxina que a invadir. Entonces empieza liberando exotoxina, y ese es el daño general que se hace. Entonces vieron que ahora se transformaría en un modelo de infección predominantemente tóxico. Y esa exotoxina lo que hace es romper las células, las lisicelulares, de manera sistémica, y es lo que se interpreta como esto. Tenemos la lengua en frutilla, y se ve también en la piel suele ser áspera, porque es una lesión celular que se rompe y se hace fibrosis. Entonces, esa es la expresión principal de la fiebre escarlatina. Entonces suelen entrar cuadros. Por ejemplo, ustedes ponen un cuadro y les ponen presentación clínica fiebre escarlatina, y les van a poner el agente, el factor de virulencia. Entonces, si les sale un cuadro, fiebre escarlatina, estreptococos piógenes, y factor de virulencia, la streptolicina O. Después, infección de partes blandas. La infección de partes blandas, acá también se ve mucho el cambio de modelos de infección, como pasa de una predominantemente tóxica, en las menos profundas, en el impétigo, por ejemplo, en los niños, a los que son las predominantemente invasivas, o invasivas directamente, que son las gangrenas, que son las más profundas. A lo que es riesgo local, no tenemos tanto riesgo local, el mayor riesgo es la bacteremia. Porque nosotros tenemos, si tenemos un estreptopiógenes que pasa a sangre, como veíamos lo que es la proteína M, impide la fagocitosis e impide la activación de lo que es la vía alterna del sistema de complemento, desarrolla una bacteremia, una meningitis y un shock séptico, porque no se puede parar. Por ejemplo, es como se ve una infección de partes blandas por estreptopiógenes. Ven que acá se ve como todo esto que está eritematoso, después se va hacia la mayor profundidad, en lugares donde hay menos oxígeno, ahí es donde se puede reagrupar y puede desarrollar infecciones mucho más profundas. Estas sí, por ejemplo, pueden dar osteomielitis, principalmente en niños. Y después, ahí les había puesto una resonancia, pero ahí atrás. Bueno, pasamos. ¿Cuál es una resonancia? Que es donde se va a ver cómo una cierta región de tejido blando desaparece, es una hipodensidad. Después, síndrome de shock tóxico. El síndrome de shock tóxico por estrepto es bastante raro, pero lo más importante es esto, que el 30% hace falla multiorgánica y no hay mucho que hacer. Lo que pasa con el síndrome de shock tóxico es que funciona como superantígeno. Si veíamos el otro día que vimos lo que era la célula presentadora de antígeno en un linfocito T, que vieron que se mediaba por el complejo de histocompatibilidad tipo 2 que presentaba esa molécula extraña, lo que hace el superantígeno es activarlo sin esa molécula. Entonces activa y empieza a liberar citoquinas. Y esas citoquinas, como la mayoría son vasodilatadoras, lo que hacen es terminar con un shock séptico o un shock distributivo. Es raro, pero cuando pasa, no se puede hacer mucho. Después lo último que llegamos es al diagnóstico. El diagnóstico nosotros tenemos que seguir un orden. Yo por ahí lo que hago en el diagnóstico es, primero, uno tiene que apoyar ese diagnóstico, decir, bueno, ¿para qué tengo diagnóstico? Por ejemplo, por una faringitis bacteriana. ¿Por qué? Por la clínica. Pues yo lo vi porque tiene el exudado en la fauce, porque tiene fiebre además. Entonces nosotros ya tenemos un pie del diagnóstico que es la clínica. Otro pie va a ser los exámenes complementarios. Y el examen complementario nosotros tenemos que hacerlo lineal, que es lo que más le gusta a los profes. Y entonces decimos, bueno, el examen complementario, vamos a pedir un hisopado de fauces, por ejemplo, que es lo más importante, hisopado de fauces y posterior cultivo. Ese hisopado vamos a recaudar material, se va a llevar a un cultivo, se puede hacer por observación directa, y ahí vemos que en este caso veríamos los cocos gram positivos en cadenas. Entonces, siempre que tengamos que hacer un diagnóstico, veamos las patas, la clínica y los estudios complementarios. Y por ahí a la profe lo que les gusta es defender esto. Porque, por ejemplo, yo le digo a la profe, no sé, bueno, le pediría un hisopado de fauces. Ya te voy a decir por qué. Entonces tenemos que decir, bueno, hisopado de fauces porque en la nasofaringe es el lugar en donde se va a encontrar el estreptopiógenes y es uno de los principales agentes causales de una faringitis bacteriana. Eso por ahí, esos caminitos, está bueno hacerlo porque también te ayudan a vos a defender un estudio diagnóstico, que eso es lo que nos van a pedir siempre.
Después, test rápido, los test rápidos acá creo que no hay, no se usan, acá lo que más se usan es el cultivo, pero es raro que se pida igual un cultivo, siempre por la clínica ya se medican. Después, hemocultivo sí, el hemocultivo es hemocultivo por 2, principalmente cuando se sospecha septicemias, se toman 2 muestras de sangre de brazos diferentes y se cultiva para ver qué sale. La ASLO acá no se usa, la ASLO lo que es un anticuerpo que actúa sobre la trotolicina O y si lo detecta sale positivo o negativo. Y el diagnóstico serológico, que este sí se utiliza también, es más común que el ACLO. Bien, ahora el último que nos quedaría sería el Streptoneumoniae. El Streptoneumoniae este es tomado siempre, y acá lo que ustedes tienen que hacer cuando vayan de especie en especie va a ser ver las diferencias. Por ejemplo, en el Streptoneumoniae ya tenemos que son diplococos. Ya veníamos de Streptopiógenes que van a ser esas grandes cadenas, en cambio en neumonía vamos a tener diplococos. Ya cambia la clasificación, esto es un alfa hemolítico, lanceolados, que es por cómo se presentan, igualmente catalasa negativas, y también lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene una gran cápsula. Eso es lo más importante. Y ya vamos diferenciándola con las demás especies. Entonces ya teníamos en Streptococcus una familia en general, que son gram positivos, que son cocos que se agrupan de diferente manera. Si tenemos un coco de gran cadena, nos vamos por un Streptopiógenes. Si tenemos diplococos, nos vamos por un Pneumoniae. Después, ¿dónde lo ubicamos? Eso es importante, coloniza tracto respiratorio superior, más que nada nasofaringio. Esto está en la mayoría de la población, para la mayoría son inocuos. Después hay distintas formas, más que nada en niños, que son, este es el primer agente etiológico de la neumonía en personas con factores de riesgo y de la meningitis, y principalmente meningitis en niños, es el segundo. Entonces, gran agente etiológico de neumonías, neumonías complicadas. Las neumonías complicadas son importantes más que nada en hospitalizados, que hacen derrame pleural, empiema también, que el empiema es como una pleuritis que se llena de pus. Meningitis, muy importante para la meningitis, otitis sinusitis, principalmente por continuidad, pero esto es importante, no produce faringitis. Es una gran diferencia entre el Streptopiógenes y el Streptoneumoniae, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, una infección por Streptopiógenes que desarrolle alguna infección del tracto respiratorio bajo, pero no podemos tener una infección del tracto respiratorio bajo, una neumonía, con una faringitis. ¿Cómo podríamos tener en Piógenes? Que podríamos tener una gran faringitis y después se mete una neumonía. Acá eso no se podría. Y esto como grandes diferencias que también podemos nombrar al momento de dar la exposición de una Streptoneumoniae o de hacer una comparativa entre ambos. Entonces, eso que nos quede claro, Streptoneumoniae, siempre asocian las neumonías. Neumonías, todo lo que es infección respiratorias bajas, pero no produce faringitis o altas. Después, factores de virulencia tenemos un montón. Son los que siempre veíamos en los grupos de los estrepto. El único que le vamos a sumar es la neumolicina. La neumolicina es muy parecida a la streptolicina, solamente que es mucho más agresiva y lo que tiene es una afinidad por lo que es el tracto respiratorio, principalmente por el tracto respiratorio alveolar. Y es donde genera su acción citolítica principal. Después la cápsula, acá la cápsula toma mayor importancia, como es una cápsula mucho más grande, sirve de inmunógena y también determina su serotipo. La determinación del serotipo para nosotros va a ser importante porque es el eje de cuál se desarrolla la vacuna. En epidemiología, era lo que decíamos antes, ven que es el primer agente de neumonía que hay en la comunidad. Esto es re importante por ejemplo, en adultos, un adulto de 40 años fumador o con EPOC, que viene con un cuadro respiratorio, seguramente es una neumonía por estrepto. Después, segunda causa de meningitis bacteriana, la meningitis también es importante, principalmente en menores. En niños las meningitis son bastante comunes y por eso tenemos nosotros lo que es la vacunación, que ahí la vamos a ver. Esto de otitis media aguda, a veces, pero no es el principal, lo que más nos tiene que ver a nosotros es la neumonía y la meningitis. La mayor resistencia a antimicrobianos, lo que pasó también con lo que eran estas enfermedades fue que se empezaron a medicar con antibióticos a lo loco,
y empezaron a hacer resistencia, principalmente con la penicilina. Son penicilinos resistentes y después se tuvieron a cambiar a otros esquemas. Por ejemplo, ahora se trata con ampicilina y sulbactam, y hace unos años, no sé si creo que hace 10 años, seguían siendo sensibles a la penicilina. Vías de transmisión, por las gotitas de flush, transmisión respiratoria. Esto es más que nada la fisiopatología de la enfermedad en general, que lo que hace es que la bacteria va a llegar al alveolo, en el alveolo la fagocitosis por las proteínas M, entonces los macrófagos, como intentan destruirla, no van a poder, empiezan a liberar mediadores, y ahí lleva lo que es el exudado de neutrófilos que van a atacar lo que es la infección. Y eso tiene proceso que le llamamos la etapa congestiva, la hepatización roja, la hepatización gris y una resolución. La mayoría de los pacientes lo vamos a encontrar o en la etapa de la hepatización roja o en la parte congestiva. Después en lo que es hepatización gris y resolución, o están o ya tenemos un avance grave de la enfermedad o ya está resuelta. Por ejemplo, una RX muy común de lo que sería una neumonía, que ven acá lo que es una parte de consolidación en el pulmón derecho. Estas consolidaciones son sugestivas de lo que es una neumonía bacteriana, principalmente por Streptom, y por eso muchas veces no se hace tampoco acá lo que es un hisopado de fauces. Si vos ves un paciente que tiene un factor de riesgo, que tiene una consolidación pulmonar por URX, se le hace antibiótico empírico y con eso se controla. Después, si no se llega a controlar, ahí sí se pide un hisopado de fauces y se ve que si es ese estrepto resistente o si es otro microbio. Después la meningitis, como veíamos también en los factores de virulencia, principalmente proteína M, que impide la fagocitosis, impide lo que se le llama el poder bactericida de la sangre, puede penetrar las barreras y llega a lo que es líquido cefalorraquídeo. Lo que es meningitis, bueno, ahora ya se bajó un montón lo que es la parte de meningitis por el tema de la vacuna. Antes era más común. Y bueno, acá le puse dos signos que son muy importantes de la meningitis. Para cualquier síndrome meningio, igual, no solamente para Strepto, que es la rigidez de nuca, lo que es la fotofobia, los vómitos que están sin seguidos son vómitos a chorro, como que no tienen ningún prodromo, hacen un vómito de una, y signo de Brudzinski y signo de Kern. Que este es por irritación meningia, si le levantan la cabeza, lo que hace es que los pies se arrollan para que disminuir la tensión que hay en las membranas que están irritadas. Entonces disminuye la tensión y disminuye el dolor. Y el signo de Kerlin, que lo que hace es, como ven ahí que le levanta la pierna, ahí se les traba. No pueden levantarla más porque también es para evitar la sobreexigencia de lo que serían las membranas irritadas. Diagnóstico. El diagnóstico es esto, lo que veíamos recién las patas, el criterio clínico. Nosotros vamos a ver un paciente con una neumonía, con una RX y una consolidación, que tiene poco, que es fumador. Entonces ahí nosotros vamos a decidir también una toma de muestra. Un esputo, si vemos que es una neumonía que es productiva, que libera moco, este moco lo podemos estudiar. Si vemos que tiene signos de una diseminación hematógena, pedimos un hemocultivo. Siempre acuérdense que el hemocultivo es por 2 y se hace uno en brazo izquierdo, un brazo derecho. Las secreciones óticas también, que es la pérdida de líquido por los oídos. Y ya si nosotros sospechamos de una meningitis, le hacemos pedida de líquido cefalorraquídeo. Acá se hace una punción lumbar, se saca lo que es el líquido cefalorraquídeo, que son 3 capsulitas de 3 a 7 gotas, y esas gotitas lo que se hace es